Bendito Padre Celestial, te alabamos y glorificamos esta mañana y te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que dio su vida por cada uno de nosotros y por medio de Él poder venir a tu presencia. Te rogamos que bendigas esta reunión, que prepares nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que ahora en este tiempo de alabanzas y también después de escuchar tu palabra, podamos estar atentos, con corazones dispuestos a oír tu voz, podamos expresarte nuestro amor, nuestro agradecimiento, y que lo hagamos con alegría, y que solamente es para ti toda la gloria y la honra. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría empezar este momento con una canción que en su letra dice: quiero elevar mi alma a tu presencia santa. Gracias, Mati. Cada nueva mañana tu bondad me entregas para escuchar tu voz que guiará mi vida, para sentir tus manos dirigiendo las mías. La letra dice: quiero elevar mi alma. Ahora no está refiriéndose que nosotros en un trance espiritual nos elevamos de nuestro cuerpo y nos escindimos de nuestro cuerpo. Simplemente es decir, uno muchas veces piensa en lo terrenal, en el trabajo, en la semana, en las responsabilidades que tenemos, pero ahora podemos parar un poco y levantar un poquito más la mirada y decir, bueno, lo terrenal no es lo todo, no es el todo. Hay algo mucho más importante, que es lo espiritual. Está Dios, está la muerte, ¿qué hay después de la muerte? El Señor Jesús vino con un mensaje trascendental. Bueno, elevar el alma es pensar en la persona del Señor Jesucristo, en pensar que hay un Dios creador, un Dios que hizo el día y la noche. Y pensar y alabar a este Dios. Subir un poco de nuestro común andar y pensar en nuestro Dios. Y no solamente pensar en Dios, sino decir, quiero escuchar tu voz y quiero que guíes mi vida. Y si estás con ese deseo de que Dios guíe tu vida, te invito a que te pongas de pie y cantemos la canción número 70. Quiero elevar mi alma a tu presencia santa. Quiero elevar mi alma a tu presencia santa. Cada nueva mañana tu bondad me entregas para escuchar tu voz que guiará mi vida, para sentir tus manos dirigiendo las mías. Hazme oír, Señor, tu misericordia. Hazme ver el camino donde quiera que vaya. Dirige tú mi vida, alumbra las veredas, porque a ti, Señor, he elevado mi alma. Que cada nuevo día, Señor, con tus palabras dirijas mis acciones, mis dichos y miradas. Recibas hoy y siempre mi gratitud y honra, y cante mi corazón nuevas con cada mañana. Recibas hoy y siempre mi gratitud y honra, y cante en mi corazón nuevas son cada mañana. Pueden tomar asiento. Que así sea esta mañana, digamos, tenemos algo nuevo para agradecer a nuestro Señor. Hay un nuevo gozo en nuestro corazón por algo que el Señor hizo en mi vida y en tu vida. Me gustaría encuadrar este momento de las alabanzas leyendo unos versículos de un encuentro que tuvo el apóstol Pedro cuando no era apóstol, sino que era una persona que estaba inmiscuido en las cosas terrenales, ¿bien? Pero se topó con la mejor persona que se podría topar en la vida.
Vamos a Lucas capítulo 5, una breve lectura rápida. Lucas capítulo 5, del 3 al 9 vamos a leer. El título de esta parte es La pesca milagrosa. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros de que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca habían hecho el temor, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hasta acá nomás. Bueno, en estos breves versículos vemos cómo el Señor se topa en la vida de Pedro, le dice que eche la red. Pedro era un pescador profesional. Si ahí en ese ambiente buscaban a alguien que sabía de pesca, iban a ir a Pedro. Pedro trabajaba de eso. Pedro se levantaba todas las mañanas, elegía el anzuelo perfecto, el momento perfecto, sabía cuándo eran las mareas, bueno, creo que era un lago, pero él sabía el momento justo para cuándo tirar la red y que salieran los peces. Y se topó con este problema, no habían peces. Y el Señor se metió en la vida de él y le dijo, tira la red. ¿No? Y Pedro sacó gran cantidad de peces. Y ahí Pedro se da cuenta con quién estaba hablando. Seguramente había escuchado del Señor, del mensaje de arrepentimiento, de que Él era el Cordero de Dios. Y él ahí se da cuenta que el mensaje no era simplemente un mensaje de otra persona más, era un mensaje con poder. Y ahí Pedro no le dijo al Señor, bueno, Señor, pongamos un emprendimiento de pescas, ¿no? Vos decime cuándo tiro las pescas, yo pongo el barco y ambos nos ganamos el dinero. No, Pedro subió un poco más la mente, como decía en la canción del principio, pensó un poquito más y se da cuenta que la vida no era solamente la pesca, sino que había una realidad eternal y espiritual. Y el Señor le dijo, de hoy en más vas a ser pescador de hombres. No quedó en lo terrenal, quedó en lo espiritual y en lo trascendental. Y ahora les propongo esto también, que hoy en la mañana no nos quedemos con nuestro trabajo, ¿no? Yo soy odontólogo, estoy pensando en dientes toda la semana y tal vez mi deseo es que me vaya bien en la odontología, pero el Señor dice, no es todo la odontología. Tenés que pensar en que hay un cielo y que el objetivo tuyo no es solamente los dientes, es trabajar en la iglesia. Y así cada uno de ustedes, en su profesión, en su tarea, en su rol que cumplen en la familia, no es solamente ese rol que tienen que cumplir, tienen que pensar en lo espiritual. Y me gustaría cantar este himno que habla sobre trabajar para el Señor en lo espiritual. Así como el Señor le dijo a Pedro, vas a ser pescador de hombres, así también el Señor te asignó una tarea. Eso es lo que estamos viendo en los mensajes de los domingos y los miércoles. ¿Qué tarea te dio el Señor para trabajar en esta iglesia? Bueno, vamos a cantar el himno 223, que dice, trabajad, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Y esta mañana volvemos a reafirmar este deber que el Señor nos dio en un determinado momento de tu vida. Así que los invito a que se pongan de pie. Pensemos en el servicio que tenemos que hacer para el Señor y volvamos a reafirmarlo con este himno. Himno 223.
la senda que el maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre obrar, que el maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que el pan de la vida desea tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre obrar, que el maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, al reinado del mal con valor combatir, conducidos cautivos al libertador, y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el maestro pronto volverá. Y con este ánimo de servir al Señor, vamos a cantar la canción 119, que dice: somos el pueblo de Dios, somos especiales para el Señor, ¿no? Tal vez uno dice, ¿qué tengo de especial? Bueno, el Señor murió por vos, dio todo por vos, porque para el Señor sos especial. Y Él tiene una obra para hacer en tu vida. Nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, para anunciar a la persona del Señor Jesucristo, predicando el mensaje de la cruz, pero también predicando con nuestra vida que el Señor está transformando la vida de aquellos que tienen fe en Él. El mundo está deseoso de ver obras, ¿no? Y es importante que en nuestra vida se refleje el Señor Jesucristo en nuestras acciones. Y el coro dice: llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Que podamos predicar con nuestra vida la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que Él va a venir a buscarnos y que vamos a estar para siempre con Él en los cielos. Que Él restaura la vida de las personas que son pecadoras. ¿Cuántas personas están tristes por su pecado? ¿Cuántas personas están prisioneras con las cadenas del pecado y no pueden librarse? Y como dice este himno, el Señor quiere romper esas cadenas. Tal vez están en silencio, tal vez porque las charlas de este mundo no hablan sobre soluciones al pecado, pero ahí cuando vos podés predicarle de la cruz de Cristo, del pecado, ahí los ojos de las personas brillan porque necesitan salvación de sus pecados. Cantemos la canción Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. La canción 119. Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para la
testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y por último vamos a cantar la canción El Dios que adoramos. No sé si esta semana te mojaste con la lluvia de la Santa Rosa, creo que se llama. Qué feo ir a trabajar con lluvia, ¿no? Qué bueno cuando sale el sol. Bueno, ¿quién domina todas estas cosas? La lluvia, el sol. Dios, ¿no? Te propongo que adores a este Dios que maneja los cielos y la tierra. Pero no solamente es un Dios que maneja los cielos y la tierra, sino que también es un Dios que vino a buscarte. ¿Bien? No es un Dios alejado, es un Dios cercano con la necesidad de nosotros, la necesidad de un Salvador. Este Dios descendió desde su trono a buscarte. No somos especiales por nuestros dones y virtudes. Somos especiales porque el Señor nos creó y Él tiene una obra para vos y para mí en esta tierra. Y tenemos al Espíritu Santo, como decía la canción. Y ahí Dios tiene poder con el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Así que vamos a elevar nuestra alma adorando a este Dios gigante, este Dios inmenso, que nos creó, que gobierna la naturaleza, pero también quiere gobernar tu vida y tiene una buena obra para hacer en tu vida. Cantemos El Dios que adoramos. Que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Pueden tomar asiento. Bueno, y ese Dios, creador de todas las cosas, ese Dios que vino a salvar al mundo, te vino a salvar a vos y a mí. Y si crees que tenés un pecado tan grande que nadie te lo puede perdonar, que te equivocaste tantas veces en la vida, sabé que Dios es poderoso y quiere restaurar tu vida. Y también si crees que tenemos un Dios poderoso, fuerte, también en esta mañana vamos a escuchar su voz. Voz que va a decir qué tenemos que cambiar en nuestra vida. Voz que te va a decir, tenés que apuntar a este lugar, ¿no? Tenés que dejar esto, tenés que ir por acá. Y esto lo vamos a escuchar a través de la reflexión de la palabra del Señor. Así que te pido que inclines tu rostro y vamos a orar a este Dios que hoy quiere hablarnos a nuestra vida. Oramos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, sabiendo, Padre, que creaste todas las cosas.
aquellas cosas, Padre, que podemos ver, muchas veces no entendemos el funcionamiento de todo lo que creaste, otras tantas, por la ciencia y por la observación, podemos entender cómo funcionan. Y tantas cosas, Padres, que como seres humanos no podemos entender ni comprender, pero que sin embargo las creaste y están funcionando. Padre, y nos maravillamos al ver la naturaleza, al ver todo lo que nos rodea. Nos maravillamos al ver nuestro cuerpo, cómo funciona. Pero Padre, nuestro asombro no se va a detener en esto, sino que también se detiene en la obra de Cristo, que siendo una persona justa, teniendo todas las glorias que puede tener el Hijo de Dios, se inclinó a esta tierra a buscar a nosotros los pecadores. Padre, pecadores que le dimos la espalda a nuestro Señor. Sin embargo, Padre, el Señor cargó la cruz por amor a mí y por amor de cada uno de los presentes. Gracias, Padre, por esa obra. Y también, Padre, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, vos vas a ser pescadores de hombres. Así, Padre, has dicho a cada uno de nosotros una tarea, nos asignaste una tarea, un propósito en esta vida. Y queremos llevarla a cabo, Padre. Queremos, mediante tu voz, escuchar lo que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos en qué enfocarnos, Padre. Y que tu Santo Espíritu esté edificando nuestra vida, la vida de esta iglesia y los rumbos, Padre, de esta iglesia. Que el Espíritu Santo, Padre, sea ese ser, Padre, que pueda guiar todas las cosas. No nuestras fuerzas, no nuestras capacidades, sino que el Espíritu Santo sea el motor de esta iglesia. Bendice, Padre, la vida del predicador y el mensaje que se va a dar. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días a quienes no saludé. El Señor les bendiga. Bueno, hermoso tiempo de alabanza que hemos disfrutado juntos. Y ahora vamos a preparar nuestro corazón para leer la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9 para continuar esta serie de estudios en Hechos de los Apóstoles. Y algunos de los conceptos que vino meditando Samuel en las alabanzas son aquellos que vamos a estar pensando en esta mañana. Hechos capítulo 9. Y voy a empezar diciendo que una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer como hombres y mujeres es ¿quién soy? Es una pregunta que no se la hace ningún otro ser vivo. Es una pregunta humana que tiene que ver con la existencia, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el propósito. Muchas personas que están hoy en búsqueda de ese significado. ¿Quién soy? Y quién soy es una lucha interna por conocer no solamente mi identidad, sino mi propósito en este mundo. Cuando pensamos en la palabra del miércoles, en la cual estábamos leyendo que Dios le decía a Ananías, ve porque Saulo me es un instrumento escogido. Pensamos en la palabra instrumento y la palabra instrumento nos remite a una creación
de un producto para conseguir un fin. Ahora, muchas gracias. Hay distintos tipos de instrumentos. Y en el reino animal hay muchos animales que utilizan instrumentos. Los hombres, las mujeres no somos los únicos que utilizan instrumentos. Hay animales que utilizan instrumentos. Pero Dios ha dotado a los hombres y a las mujeres, a la humanidad entera, con una capacidad de desarrollar, pensar y crear instrumentos para alcanzar distintos fines. Los instrumentos son productos de la mente en relación al dominio de la naturaleza. El hombre construye y proyecta instrumentos para dominar la realidad que lo rodea. Ahora, Dios le dice a Ananías, discípulo de Jesucristo, ve, porque instrumento escogido me es este. El apóstol Pablo estaba ciego. Todavía no era apóstol Pablo, pero sí había sido escogido. Estaba temblando, estaba con miedo, estaba en ayunas, estaba en oración. Y estaba rogándole a Dios que le revele cuál era su propósito en él. Pablo sabía quién era hasta ese momento. Y como un castillo de naipes, Dios quitó uno de ellos y toda su idea de lo que era colapsó. Su seguridad interna, su valor, su contundencia, de ir y arrasar con la iglesia donde esté, de llevar los cristianos para que sean juzgados y apedreados como había sido Esteban, como lo vimos hace unos domingos atrás. No tenía ningún miedo de enfrentar a los cristianos y llevarlos para que sean condenados. Él sabía quién era, sabía qué estaba haciendo aquí, hasta que Dios se puso en su camino. Y todo lo que él creía se vino abajo. Se transformó en una persona con miedo y temblorosa, cegada y a la espera de lo que Dios iba a mostrar. Ananías fue, le impuso las manos llamándolo hermano. Sus ojos volvieron a ver. Fue lleno del Espíritu Santo porque encontró a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios había escogido al apóstol Pablo, en ese momento Saulo, para cumplir un propósito. Y le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este. Ahora pensemos juntos. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros también para que cumplamos una función en este tiempo y en este lugar. Si nosotros pensábamos en algún tiempo que teníamos las cosas muy claras de lo que teníamos que hacer en este mundo, al llegar al encuentro de Cristo, al enfrentarnos a la realidad de nuestro pecado, de nuestra maldad y de la condenación a la cual estábamos expuestos, toda esa idea que traíamos se empieza a colapsar. Porque Jesucristo empieza a tomar su lugar a partir de las ruinas de la vida que nosotros nos construíamos en nuestra mente. Y el apóstol Pablo está en ruinas. En este momento que vamos a empezar a leer, Saulo está en ruinas, se va a convertir en Pablo. Todo lo que creía de Dios en este momento está en medio de una transición. Él va a empezar a descubrir a Dios y ese descubrimiento lo va a transformar en otra persona. Él va a ser otra persona.
El versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo me pregunto, ¿para qué me escogió Dios a mí? Porque a cada uno de nosotros Dios lo llamó, Dios lo escogió, Dios lo perdonó, lo redimió, lo salvó y lo puso en un lugar distinto al que venía transitando. Pablo estaba de rodillas, en ayuno, en oración y quebrantado de corazón. Porque todo lo que había hecho en contra de la iglesia, ahora él se daba cuenta que lo había hecho en contra de Dios. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un instrumento. Cada uno de los instrumentos que creamos, inventamos y desarrollamos tiene un propósito. Les voy a mostrar un instrumento que me traje. Un montón de cosas que traje. Acá está. Les muestro un instrumento. A ver, no sé si lo pueden ver ahí en el Zoom. ¿Ustedes allá al fondo lo pueden ver o me acerco? Carolina, ¿lo podés ver? ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? Bueno. Díganme qué es esto. ¿Todos están de acuerdo? Bien. ¿De qué está hecho? De metal. Un material específico. ¿Cuál es? Para las cucharas. Acero inoxidable. Acero. ¿Qué tamaño tiene y qué diseño tiene? Chiquito. ¿Para qué tipo de función tiene? Para el té. Para el café. No hubo café esta mañana, ¿eh? Para el postrecito. Ajá. Para el azúcar. Bien. Para el yogur de Amanda. También. Bueno. Esta cucharita vino de la mente de alguien. La idea de cucharita tiene que ver con la idea del dominio de la naturaleza por parte del hombre. Esta cucharita fue pensada y diseñada para cumplir un propósito. Ahora les voy a mostrar un segundo instrumento. Lo traje, lo tengo escondido. A ver si la gente de Zoom lo puede observar. ¿Eh? El abuelo de la cuchara, dice acá. Bien, ¿qué es esto? Una pala. ¿Qué propósito tiene? Levantar algo, ¿sí? Bien, juntar, bien. ¿Qué material está hecho? ¿Qué medidas tiene? ¿Qué diseño tiene? ¿Lo observan? Está pensado para cumplir una función. Alguien pensó en la pala para dominar la naturaleza. El hombre domina y transforma la naturaleza con sus instrumentos. Dios le dio esa capacidad, porque Dios es creador. Dios es el que diseñó y creó todo lo que existe. Y cuando Dios, dice Génesis, hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, lo que puso en la mente, el corazón del hombre, es la capacidad que tiene Dios mismo
de pensar, de entender, de crear y de vivir espiritualmente. Eso es maravilloso. Ahora, voy a dejarla para acá hasta esta tarde que la voy a usar para la huerta que tenemos en casa. El apóstol Pablo dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del que perseguía y condenaba y participaba de los asesinatos a cristianos. ¿De quién estamos hablando? De una persona que era conocida por su extremismo en cuanto a las metodologías. Dice que iba a las casas, arrastraba a las mujeres y a los hombres, creían en Cristo y los llevaban para ser condenados. Los arrastraba, dice literalmente, arrastraba. Imagínate estar en tu casa, que le peguen una patada y que alguien te agarre de los pelos y te arranque de tu casa y te arrastre para ser condenado y muerto después de un juicio. Piensen, ese era Saulo. Por eso los judíos están consternados, están confundidos, están atónitos, no saben qué ha pasado. Y quiero decirle una cosa, muchos estudiosos de la Biblia dicen que después de la resurrección de Cristo, la conversión de Pablo es la evidencia más fuerte de que Jesucristo resucitó. ¿Cómo una persona con este carácter, con esta motivación, con esta identidad, con este propósito de diezmar a la iglesia puede convertirse en el más férreo defensor del evangelio de casi toda la historia del cristianismo? Dice el versículo 20, Ida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dios había escogido a Pablo para que predique el Evangelio y enseñe a las naciones acerca de la persona del Hijo de Dios. Por supuesto, él toda su vida negó que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. El hecho más importante era que él entendía que él nunca era, nadie podía ser igual a Dios y que Jesucristo lo había hecho, por eso había muerto. Ahora Jesucristo, al enfrentarse a él en el camino a Damasco, le demostró que realmente él había resucitado y él era su Señor. A partir de ese momento, el momento de su conversión, Pablo empieza a servir y a predicar a este Cristo resucitado. Ahora nos dice que él predicaba. Eso nos habla de una función para la cual él fue escogido. Mi pregunta es, ¿para qué me escogió a mí Dios? Yo encontré a Jesucristo. Yo sé quién es Jesús. Yo le amo, yo le temo, yo le sirvo, yo le sigo, pero yo quiero saber cuál es su propósito en mi vida. Quiero entender mi identidad, quiero saber quién soy ahora a partir de que yo conozco a Jesús. Y el apóstol Pablo estaba en esa búsqueda. Todavía no era el apóstol Pablo, ahora era Saulo, pero había sido transformada su mente y su corazón definitivamente. Y su camino iba en una dirección y ahora va en la dirección contraria. Y quiero decirte, si recibiste a Jesucristo como Salvador, esa es la experiencia de conversión. Vos tenías una identidad, vos tenías un camino, vos tenías ciertas certezas en las cuales se fundaba tu vida. Ahora entraste en comunión con Jesús, todos los cimientos de tu casa se están empezando a temblar. Porque tu identidad está empezando a ser transformada. Y todo aquello en lo que confiabas empieza a desaparecer,
como la neblina en la mañana cuando el sol brilla con intensidad. Porque Jesús está haciendo realidad en vos, porque Jesús está haciendo realidad en tu corazón. Dice versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? No lo podían creer. No lo podían creer. Esta es la obra de Dios en el corazón de alguien que encuentra a Cristo. Y quiero decirte, no hay nada imposible para Dios. Y si tenías una identidad y estabas estigmatizado por algo que traes de tu vieja vida, quiero decirte, Jesucristo perdona todos tus pecados y te hace libre de verdad. Y las personas van a ver y entender a través de tu vida, lo van a entender, cuán grande es Dios, porque lo vas a manifestar y ellos van a ver la obra que Dios va a hacer en tu corazón. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y vino a eso acá para llevarlos presos, presos es la palabra, llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pablo tenía un cometido en Damasco. Estaba al norte de Israel y hasta allá se fue a buscar cristianos. No le bastó diezmar la iglesia en Jerusalén, en Judea, se fue hasta Damasco, al norte de Israel, a buscar cristianos. Pero Dios lo frenó y le dijo, vos sos mío. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1. Vos sos mío. Epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Esta es la experiencia de Pablo, ya habiendo sido llamado como apóstol. Acuérdense que el momento es que estamos leyendo ahora, él recién se había encontrado con Cristo, había recibido la plenitud del Espíritu Santo y estaba comenzando a predicar. Ahora, acá vemos una reflexión del pasado. Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia y les está diciendo de su pasado, de cómo él vino a Cristo. Escuchen con atención. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Está dando testimonio Pablo, está contando acerca de lo que él era. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Identidad. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muchos estudiosos de la palabra dicen que entre el versículo 20 y el versículo 22 de Hechos 9 hay 3 años
de periodo en el cual el apóstol Pablo se dirigió a Arabia. Y luego vuelve a Damasco. Y ahí tenemos el versículo 22 que acabamos de leer. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Acá vemos otro tipo de sabiduría. Veíamos en el 20 que Saulo predicaba que el Cristo era el Hijo de Dios. Y acá en el versículo 22 estamos viendo que Saulo demostraba que Jesús era el Cristo. Es muy probable que Saulo se haya convertido en Damasco y luego de un tiempo de predicación se haya retirado a un lugar en la soledad para poder meditar todas estas cosas y aprender de Dios lo que debía aprender. Dios le reveló en Arabia toda la gracia del Evangelio y él fue llamado a ser apóstol allí. Dios lo separó un tiempo para enseñarle el Evangelio y luego él volvió a Damasco. Algunas cosas que me quedan de este versículo, de este pasaje de Gálatas. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Primer punto. ¿Cuándo lo apartó Dios a Saulo para él? ¿Qué dice el versículo 15? Desde el vientre de mi madre. ¿Se dan cuenta las implicancias de esta frase? ¿Cuándo Dios está apartando para él a Saulo? Desde el vientre de mi madre. No había nacido Pablo todavía, que ya había sido llamado por Dios y apartado por él. ¿De qué nos habla eso de los niños por nacer? Que los niños por nacer son de Dios. Que Él decide sobre los niños por nacer. Ahora, esto es un escándalo en la sociedad actual, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Qué piensan ustedes? Las personas, por supuesto, no creen en Dios. Cuando dicen que el niño por nacer es parte de un cuerpo y se lo puede descartar como cualquier otra parte del cuerpo. Acá la palabra está diciendo que el apóstol Pablo fue apartado, versículo 15, me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo ha comprendido que Dios tuvo un propósito para él desde antes de que naciese. Pablo está comprendiendo a Dios y está entendiendo de que todo lo que él pensó que él era, ahora ya no es lo mismo, ya no es igual. Ahora Dios va a marcar un rumbo nuevo para su vida y va a ser un rumbo que va a traer gloria a su nombre. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Antes de que Dios pueda ser predicado por nosotros, Dios se nos tiene que revelar a nosotros. Cada uno de nosotros vamos a encontrarnos con Jesucristo de una manera muy especial. Cada uno de nosotros va a tener un encuentro personal con Cristo de manera singular. Por eso es importante que entendamos que ni nuestro padre ni nuestra madre puede tener un encuentro con Cristo por nosotros.
Ni nuestra esposa, ni nuestro esposo puede tener un encuentro con Jesucristo por nosotros. El encuentro con Jesucristo es individual. ¿Y por qué es importante esto? Porque Dios nos ha elegido desde el vientre de mamá. Qué concepto tan profundo. Y yo me pregunto, ¿quién soy? Y el apóstol Pablo se preguntaba, ¿quién soy? El apóstol Pablo estuvo 3 años en Arabia meditando sobre todo lo que había hecho, y parte de esa meditación está acá en este pasaje. Todo lo que yo hice en contra de Dios, todo lo que yo pequé contra Dios, Dios me perdonó. Y quiero decirte, hermano, hermana, si estuviste en pecado, si cometiste grandes males y errores en tu vida, veniste hoy al lugar de la reconciliación con Dios. Este es el lugar. No porque esta sea un espacio especial, sino porque Dios está aquí. Porque en este momento hemos invocado el nombre de Jesucristo antes de empezar y en medio nuestro está el Salvador. Así lo creemos porque así Él lo dice en los Evangelios. Y si tu pasado te trae dolor, y si tu pasado de ignorancia y de pecado y de extravío de Jesucristo te trae amargura, has venido al lugar donde vas a recibir el perdón, donde vas a recibir la salvación y donde vas a recibir la verdadera libertad que nunca nadie puede tener si no encuentra al Salvador del mundo. Él nos escogió como instrumentos, pero primero se reveló a nosotros y luego de revelarse a nosotros quiere que nosotros revelemos a Jesucristo a los que nos rodean. Un tiempo personal con el Señor. Pablo estuvo 3 años en una experiencia personal con Jesucristo para aprender de Él. Los discípulos que se transformaron en apóstoles, ¿cuántos años pasaron con Jesucristo? 3 años pasaron con Jesucristo. Dios quiere formarte en una relación personal e individual. Dios quiere hablar a tu corazón personalmente, que tengas una experiencia personal con Jesucristo y quiere mostrarte en la palabra de Dios cuál es su propósito para tu vida. Por eso, muchos de los que estudian la palabra dicen que entre el versículo 20 y el versículo 22 vemos a un Pablo mucho más maduro en cuanto a la relación que tiene el Antiguo Testamento, que él tanto sabía, con la nueva revelación en Jesucristo y la nueva etapa que el mundo estaba contemplando, que era el comienzo de la iglesia. Ahora, dice el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué dice? Matarle. Todo lo que él había hecho hasta ese momento, ahora él iba a ser objeto de lo mismo, de persecución y de acechanzas para ser muerto. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Impresionante. ¿Saben qué veo acá?
la obra de Cristo confunde a los creyentes y confunde a los incrédulos. Los creyentes tenían miedo de Pablo porque ya era conocido por todos lados que era una persona que estaba enfrentando a la iglesia y iba a utilizar las estrategias más extremas para cumplir con su propósito. Por eso estaban pensando, esta persona está mintiendo, no es sincera cuando dice que es creyente. Va a venir, nos va a descubrir y nos va a llevar a la muerte. Estaban pensando eso los cristianos. Saulo tenía un carácter y una fama que era arrolladora. La obra de Cristo confunde a sabios y a ignorantes, a creyentes y a incrédulos. Dios estaba haciendo una obra en Pablo que dejaba atónitos a todos en Israel, porque todos le habían conocido y la furia que tenía contra la iglesia, y ahora estaban contemplando en que Pablo era un defensor a ultranza del Evangelio. Tenían miedo los discípulos. El carácter de Pablo imponía miedo. ¿Y cómo saber si una persona es sincera o no en su fe? Porque vemos la conversión de Pablo, pero ¿cómo sabemos que esa conversión es sincera? ¿Cómo sabemos que un creyente realmente recibió a Cristo, realmente fue salvo, realmente fue librado de la condenación y ahora es una nueva criatura, como dice 1 Corintios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo sabemos que es una nueva criatura? Este que asolaba la iglesia. Versículo 27, encontró una persona, Pablo, que lo pudiese comprender. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. 3 cosas. La primera, el encuentro personal con Jesucristo. Transformó su vida. En segundo, Jesús le había hablado personalmente. Y en tercer lugar, él estaba predicando el Evangelio en Damasco. Y dice valerosamente porque se enfrentaba a personas que lo querían matar por el mensaje que portaba. ¿Saben cuál es la manera de identificar a una nueva criatura? Su testimonio. Valerosamente predicaba el Evangelio en Damasco. La manera de saber si un creyente es genuino es por sus obras. Y Bernabé fue a hablar con Pablo y le trajo este nombre, hijo de consolación, ¿no? Bernabé. Le trajo a los apóstoles en medio del pueblo de Jerusalén que estaba conmovido por lo que estaba oyendo en la vida de Pablo. Él llegó a Jerusalén y se dio a conocer a aquellos que amaban al Señor y le servían y le seguían. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entraba y salía. Servía en el ámbito de la iglesia local y salía y predicaba el Evangelio. Su vida se había cambiado. Ya no era más Saulo. Su identidad había sido transformada porque él ahora comprendía quién era el Señor y él le servía con temor y temblor.
Ahora Pablo entraba y salía de Jerusalén. Entraba y servía a la iglesia de Cristo local. Salía y predicaba el Evangelio. Dice versículo 29, y hablaba denodadamente en nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban, ¿qué dice? Matarle nuevamente. Entonces, aquel que asolaba la iglesia ahora tenía por enemigos a sus mismos compañeros y buscaban matarle. Dios le iba a llevar a este hombre a lograr cosas que él había preparado desde siempre. Y esto me hace acordar a un pasaje que está en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo. Pablo, instrumento escogido por Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Vamos a leerlo todos juntos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo leemos todos juntos. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Piense usted que usted es un instrumento escogido de Dios. Usted es hechura ¿de quién? Suya, creados en Cristo Jesús. Usted fue creado en Cristo Jesús, fue diseñado, fue pensado y fue escogido desde el vientre de su madre con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Me tengo que replantear cómo estoy viviendo? Entonces, este nuevo significado, esta nueva revelación que llega a mi vida, ¿me confronta a mí personalmente con mi manera de vivir? ¿Estoy yo viviendo a la altura del llamado de Dios o hay algo que debería modificar? Dios preparó de antemano las obras que debemos hacer. ¿Cuáles son esas obras que debo hacer? Que el Señor te guíe, hermana, que el Señor te guíe, hermano, a cumplir esas obras que tenemos que hacer. Porque Él las preparó de antemano para nosotros. Y si Él las preparó, es que están esperando allí esas obras para que sean cumplidas. Yo tengo que transitar esas obras para traerle la gloria a Dios. Yo tengo que andar en ellas para cumplir con mi propósito, con mi nueva identidad. Y me tengo que alejar del rumbo que traía mi vida hasta ahora. Pablo se alejaba cada vez más de su vida. Y eso, ¿saben qué consecuencia trajo? Le trajo muchos enemigos. En un pasaje tan corto como este, 2 veces vemos que lo quieren matar. Una en Damasco y otra en Jerusalén. Quiero decirte, cuando comiences a seguir a Cristo, tus amigos quizás te vayan a abandonar. Tu familia quizás se va a poner en contra tuyo. Pero nosotros tenemos una certeza, que aunque nuestra madre y nuestro padre nos abandonasen, con todo Cristo, nuestro Señor, nos recogerá. Porque somos hechura suya, nosotros somos instrumentos de Dios. Usted es un instrumento de Dios. Usted fue diseñado, usted fue pensado, usted fue escogido desde el vientre de su madre
con un propósito. Y Dios planeó su vida. Ahora, mi pregunta es, ¿estoy cumpliendo yo con ese plan que Dios hizo desde antemano? ¿O estoy yo diseñando mi propio plan y no estoy escuchando la voz de Dios? ¿Cuánto tuvo que sufrir Pablo a manos de aquellos compañeros dentro del judaísmo? ¿Cuántas cosas tuvo que enfrentar él por haber decidido seguir y servir a su Señor? Es un momento de decisión. Es un momento crucial. Y quizás nuestro camino va en este sentido, y hoy el Señor te muestra un camino distinto, una obra preparada de antemano para que cumplas. Quizás Dios hoy empiece a revelar en tu corazón la persona de Jesucristo y el camino que se abre delante de vos. Yo no sé qué el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. El Espíritu Santo está haciendo una obra en mi corazón, pero yo sé que también la va a hacer en todo aquel que le teme a Dios. Versículo 30 dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. La iglesia vuelve a obrar para proteger a este siervo. En Damasco ocurrió y ahora ocurre en Jerusalén. La iglesia lo protege y lo envía, lo saca de en medio del tumulto que se había creado frente a esta transformación milagrosa de este judío llamado Saulo. Versículo 31 es un cierre. Acá se termina el pasaje y comienza a verse otro instrumento llamado Pedro, pero nos vamos a quedar aquí por esta mañana. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Precioso pasaje. Así como en su propósito eterno estaba la persecución por parte de los judíos para que la iglesia empiece a salir de Jerusalén y extenderse a las naciones como Jesucristo se los había anticipado, ahora Dios les da un tiempo de paz. Y aquel que asolaba a la iglesia y con estrategias terribles arrastraba a los cristianos a la condenación, a muerte, ahora se predica en el Evangelio y se extiende la iglesia y crece en el temor del Señor. Hay una palabra clave, el temor del Señor. ¿Cuán real es esto en tu vida? ¿Cuán real es el temor del Señor? Andando en el temor del Señor. Esta es la frase. Andar en el temor del Señor. Señor, ¿estoy andando bien? ¿Estoy andando conforme a mi identidad? ¿Estoy andando conforme a mi llamado? ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué tenés temor? La iglesia andaba en el temor del Señor. Y si andamos en el temor del Señor, no hay temor a nada más. La iglesia andaba en el temor del Señor y crecía y era edificada, pero a la vez era perseguida.
Me pregunto, queridos hermanos, en nuestro país, Argentina, nuestra bendita nación, ¿habrá persecución para los cristianos en los próximos años? Con los pensamientos que se están hablando dentro de la política, dentro del gobierno, ¿habrá persecución a los cristianos? ¿Será esta persecución realmente un tiempo decisivo para nuestras vidas para ver de qué lado estamos? Las persecuciones, como los tiempos de paz, son puestos por Dios. Y aquí había paz, y había crecimiento, y había fortaleza. Eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Y ese es mi deseo, hermana, ese es mi deseo, hermano, que tu vida sea fortalecida por el Espíritu Santo y que andes en el temor del Señor. Esta iglesia será edificada sobre esos cimientos. Para terminar, quiero mostrarte un artefacto más. Prometo que no va a ser más grande que la pala. No sale de la nariz, ¿eh? A ver, no sé si en el Zoom lo pueden ver. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ah, en el fondo blanco, a ver si llegó. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Allá lo pueden ver. Un clavo, un clavo. Un clavo. Bien. ¿De qué material está hecho el clavo? De hierro. Tiene una forma, tiene un diseño, tiene un propósito, tiene un material. Alguien pensó en el clavo. Alguien lo pensó para dominar la naturaleza, para transformarla según la idea del hombre. Vamos a leer en Mateo para terminar. Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 23. Dije Mateo, pero es el Evangelio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Por vos y por mí, los clavos atravesaron los pies de nuestro Salvador. Por vos y por mí, los clavos atravesaron las manos de nuestro bendito Salvador. El propósito de un clavo es sostener una cosa contra otra y afirmarla para que no se mueva. Los clavos sostuvieron en esa cruz al que sostiene con su palabra todo lo que existe y todo el universo. En esa cruz estuvo colgado por los clavos en sus manos y en sus pies aquel que creó los cielos y la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, entre dos malhechores. Y allí colgó nuestro Salvador. Y allí se sostuvo nuestro Señor, para que hoy vos puedas tener vida en su nombre si clamás a Él por perdón.
Este instrumento fue puesto en su cuerpo para sostenerlo hasta el final. Y hasta el final Él se sostuvo. Pero las palabras de Jesucristo en esta mañana me hacen pensar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo me pregunto, ¿sabré lo que hago? ¿Sé lo que estoy haciendo con mi vida? Queridos hermanas y hermanos, busquemos andar en el temor del Señor. Busquemos ser fortalecidos por el Santo Espíritu de Dios. Que en esta hora podamos elevar al Señor con todo el corazón un agradecimiento con fervor, porque Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Él ha preparado una obra para que andemos en ella. Él nos ha fortalecido con su Santo Espíritu. Ahora debemos andar. Gracias. Ahora es tiempo de andar. Y lo haremos con la sabiduría que Él trae. Lo haremos con sus fuerzas. Quiero invitarte a hacer una oración y te pido que te pongas de pie. Los romanos pensaron que los clavos lo iban a detener. Los judíos pensaron que los clavos podían detener a Jesús. Estos instrumentos que fueron creados como los clavos en sus manos y en sus pies, no detuvieron a nuestro Salvador. No lo detuvieron. Ni tampoco la piedra que fue puesta en la tumba. Él está vivo. Él resucitó. Y todo cambió. Pero tu vida también hoy puede cambiar si te acercas a Él con fe y le reconoces como tu Señor y Salvador, así como lo hizo Saulo. Y tu vida será transformada y tendrás una nueva identidad. Y en el silencio de tu corazón, si esa es en esta mañana tu decisión, decile en silencio en tu corazón y en la sinceridad de haber comprendido que Él es el libertador, que Él es el Salvador. Decile, Padre, perdóname por toda mi maldad. Perdóname por mi pecado y límpiame con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para perdonarme. Te pido que me des vida eterna y salvación. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente Él me podía salvar de la perdición eterna a la que estaba expuesto por mis pecados. Hazme libre, Señor. Sálvame, Señor Jesús. Y muéstrame este nuevo y vivo camino por el que debo transitar para traer gloria y honra a tu nombre. Quiero servirte con pasión, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Quiero amarte. Ayúdame, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hay una canción, Dani, que dice, por tu amor tú diste la vida, por tu amor salvaste la mía. Soy un deudor de por vida y quiero servirte
21 sería servir por amor. ¿Nos ponemos de pie? Por tu amor, tú diste la vida. Por tu amor, salvaste la mía. Soy un deudor, deudor de por vida, y quiero servirte, servir por amor. Vamos de nuevo. Por tu amor, tú diste la vida. Por tu amor, salvaste la mía. Soy un deudor, deudor de por vida, y quiero servirte, servir por amor. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Pueden tomar asiento. Bueno, gracias a Dios que podemos escuchar la palabra de Él. Los anuncios volvieron a la presencialidad varios ministerios. Por ejemplo, Luminares va a ser presencialmente a las 11:30 de la mañana. Después, los adolescentes también volvieron a la presencialidad los viernes. ¿A qué hora? ¿A las 7? Viernes a las 7. En Los Hornos también hay actividad. ¿A qué horas las actividades? ¿De la mañana? Bueno, los que quieran ayudar o colaborar con mercadería y demás, ahí también hacen una intervención social y ayudan a los que necesitan. También los sábados a las 7 de la tarde está la reunión de jóvenes. También si conocen jóvenes y son jóvenes, vengan a las reuniones. Comemos también muy bien. Y bueno, van a ser las elecciones este fin de semana. Van a haber reuniones normales, así que vengan con tiempo y sabiendo que después pueden ir a votar. ¿Me olvido de algún anuncio más? Sí. Sí. Ah, bien ahí. Bueno, acá. Joya. Bueno, son todos ministerios para que la iglesia vaya creciendo en el temor de Dios y con el obrar del Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos. Padre Celestial, gracias porque podemos escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque cada uno está viviendo una relación particular contigo y tu voz, Padre, es efectiva para nuestra vida y para cambiar cosas y avanzar en decisiones que tenemos que tomar día a día. Bendice, Padre, también los ministerios que se están llevando a cabo, que sean todo en base al temor tuyo y en base al obrar del Espíritu Santo. Guárdanos al regreso de nuestras casas. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, nada más, la reunión está terminada.